Vamos allá. ¿Qué hace bueno a un mundo de anime? Ojo, me parece un vídeo interesante. Espérate, esto está en el segundo cuadro. ¿Qué poronga es world building? Posiblemente te estarás preguntando si sos hincha de Boca, para el resto saben de qué va a tratar este video. World building es el proceso creativo de diseñar un universo ficticio detallado y coherente, utilizado como escenario para historias en literatura, cine, videojuegos y juegos de rol. Esta definición, que por supuesto que es propia y no la leí por ahí, hace referencia a todo el entorno que envuelve a las historias más allá de los personajes en sí. Es, en esencia, una arquitectura ontológica deliberadamente construida, donde cada norma física, convención sociopolítica y resonancia metafísica se entrelaza en una sinfonía de causalidades verosímiles. Una alquimia narrativa que pretende con fingida solemnidad académica otorgar profundidad epistémica a lo que no deja de ser en el fondo un gran y sí, pero bien pensado. ¿Me estoy haciendo el fantasma hablando así? Recontra. En mi puta vida usé las palabras solemnidad y ontológica en la misma oración. Bueno, dejo de vender humo. En muchas obras se presentan mundos muy interesantes, mundos gigantes, mundos chiquitos, mundos variados o mundos aburridos. El anime y el manga no es la excepción. Así que hoy pretendo darte mi opinión sobre qué hace que un mundo de anime o manga sea bueno en todo, no existe eso. o malo. La idea va a ser desarrollar una lista de ítems positivos y negativos y después, ya que estoy, usarla para valorar distintos mundos de anime y manga para ver qué tanto cumplen con estos puntos. Arrancamos por supuesto con una parte importante, la premisa del mundo. Hay ideas o conceptos de mundos que por sí mismas ya son interesantes, sin importar después si se desarrolla bien o mal o si se explora mucho o poco. Un mundo que es variado o que tiene un concepto único que lo hace distinto. Sí, claro, una premisa diferente ya hace el mundo interesante. Seguro que todos piensan en One Piece. Sí, efectivamente. Mira, por ejemplo, dame un segundo. Yo me leí esta novela gráfica, sí, hace un tiempo creo que lo enseñé, el Silent Jenny, y este, por ejemplo, tiene un mundo muy curioso, que es básicamente un mundo donde han desaparecido los insectos, sobre todo las abejas, claro, no hay polinización. Y entonces existe un grupo que lo que se dedica es a hacerse enano, en plan, se hacen enanos para buscar entre las grietas a ver si aún encuentran una abeja viva. Y claro, eso presenta muchos problemas porque cuando se hacen enanos se pueden volver locos o si el traje se hiere, se transforman en bichos raros, por ejemplo. Y es que la premisa del mundo me gustó mucho. Aparte de que el mundo se está yendo a la mierda porque, obviamente, no hay polinización, el oxígeno está jodido. Y es un mundo muy interesante, ¿sabes? Y tampoco es una premisa, es decir, tampoco es un cambio de paradigma enorme, pero es una premisa curiosa, está bien. Es que no son las únicas. En general desaparecen todas las polinizadores, no son solo las abejas. Solo que te lo representan con las abejas porque es lo que tú entiendes por polinizador. Son todos los insectos, prácticamente. Del resto de mundos siempre va a llamar la atención. Y acá no hay mucho que analizar a nivel técnico, porque con ejemplos se entiende perfectamente. El mundo de Toriko te lo plantean como un mundo con animales y plantas fantásticas que no existen en el mundo real y que todas están orientadas a la comida, pero al mismo tiempo especies tan peligrosas que la gente común no se anima a ir a buscarla. En el mundo de Shingeki no Kyojin, con la humanidad encerrada en 3 murallas y siendo asediada por gigantes. El mundo de Sword Art Online, 100 niveles, cada uno distinto de los anteriores, con una infinidad de opciones diferentes y sin límites físicos a cada uno de los niveles porque estás en un mundo virtual. Esto va más allá de la... para una película... Sí, yo creo que una película. Premisa de la serie es indistinto. Una serie puede tener una premisa compleja en un mundo sencillo, como Steins Gate, o puede tener una premisa simple en un mundo complejo, como Hunter x Hunter. Lo importante acá es separar narrativa de mundo, y el punto que marco es el mundo en sí. Si tiene alguna característica que lo hace único, no significa que tu historia vaya a ser más interesante o mejor, pero sí que ayuda a que facilite el hacer algo interesante. Y de la misma forma que el mundo tiene que ser interesante, sus diferentes regiones tienen que poder representarlo. Sí, algo que pasa mucho, por ejemplo, en las obras de... No que haya un planeta, sino que hay muchos planetas, como de exploración espacial. ¿Sabéis qué pasa mucho? Que en realidad no es un planeta, el planeta es un país. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo el planeta en sí son básicamente como un país. Me refiero, tienen una cultura, tienen una moneda, tienen un idioma, tienen... Es algo que lo entiendo, porque al final si estás haciendo exploración de varios planetas, no puedes crear un planeta súper complejo, pero a veces sí que pasa muchísimo que es... Ese planeta tiene una cultura y ya está. Y en algunos casos se puede medio justificar, pero a veces queda muy exagerado. Es en plan, bro, tú mira este planeta Tierra, tienes como 200 millones de culturas que mueren y nacen. Este sería el punto positivo número 2, las diferencias. Star Wars referencia. Sí, Star Wars es un gran ejemplo de eso. De que solo existe una cultura en todo el planeta. Y es en plan, no, tío. Naturales. Si vas a tener un mundo con ecosistemas variados, con situaciones complejas a nivel geográfico, climatológico, de la misma forma deberías considerar que cambien las personas que habitan en esos lugares. No van a tener las mismas costumbres unas personas que nacieron y vivieron toda su vida en un desierto que en una tundra helada. Y con mundos ficticios donde te podés permitir incluso más variedad, situaciones extremas que en la vida real, más marcadas podrían ser estas diferencias. Un ejemplo de esto último puede ser perfectamente One Piece. Cada isla tiene su propia cultura única, su sistema político, sus costumbres. Sí, One Piece este aspecto lo hace muy, muy, muy bien.
comidas y sus traumas también. Una isla desértica tiene una cultura que rinde tributo a la lluvia. Una isla llena de hombres pez que toda la vida fueron discriminados por los humanos por ser diferentes, van a tener una cultura con una posición política y personal frente al resto de la humanidad. Con gente que los odie, gente que les tenga miedo o gente que intente arreglar los vínculos. Siendo un caso más realista capaz, tenemos el de Doctor Stone. Pandora está bien construido ante estas películas. Pandora, el Avatar, me parece muy simple. Para mi problema con Avatar es que en realidad estoy viendo rinocerontes modificados, ¿sabes? Estoy viendo elefantes con 6 patas. Mi problema con Pandora es que yo creo que en Avatar siempre ha faltado arriesgar un poco más con la fauna, porque al final es fauna. A nivel cultural, los Navis creo que con la última película ha mejorado un poquito. Con la tercera puedes ver más diversidad de Navis de verdad. En ese aspecto creo que ha mejorado, por ejemplo. Donde tenés culturas diferentes dependiendo Que anime tiene muchas culturas. One Piece yo creo que es el mayor ejemplo de eso. One Piece sí que notas un cambio real en cada isla, incluso a nivel tecnológico, a nivel de tal. Obviamente cosas como los idiomas no lo vas a hacer. No vas a hacer que cada isla tenga su idioma, porque sería inviable y sería un coñazo a nivel de lector. Pero ese aspecto está muy bien. Un cómic que me empecé hace poco, gente. De hecho, me lo empecé antes de ayer. Antes de ayer, sí, que me pillé unos días. Y me está gustando mucho. Y creo que en ese aspecto lo va a hacer muy bien. Es este, gente. No quiero mostrar muchas imágenes porque aparece mucha teta. Y me da miedo que salga una teta. Pero es este, Saga. Que va de que, por así decirlo, existen dos razas. Esta que es de un planeta y estos que viven en la luna de este planeta. Y básicamente se iban a matar desde hace siglos. Y combaten por toda la galaxia, menos en la luna y el planeta, porque se destruirían a sí mismos. Y claro, de estos dos que deberían ser enemigos tienen un hijo. Bueno, una hija. Y... Hostia, a nivel de diseño, a nivel de mucho sexo. Cuando digo de mucho sexo es que hay mucha teta. A ver, no tanto, pero sí que es verdad que bastante desnudo, más de lo que me esperaba. Está muy bien. Y creo que en ese aspecto tiene pinta que lo va a hacer muy, muy bien. Ya que el tema de las diferencias culturales es un eje principal en la obra. Me está gustando mucho. Tipo de vida que tuvo cada gente. Los humanos modernos que fueron petrificados tienen unas preconcepciones culturales o conocimientos que el resto no tiene. Los que se criaron en una aldea pesquera que no se desarrolló tecnológicamente van a saber construir barcos, pescar y creer que la ciencia es magia. Y los que se criaron en otra aldea donde había un artefacto que podía petrificar gente giraron toda su cultura alrededor de este artefacto y su uso para ejercer el control sobre la población. Además, las costumbres o los temores o placeres de una población no es la única forma de marcar esta diferencia. Por ejemplo, Mushoku Tensei, cada especie tiene su propio idioma y es un motivo de diferenciación entre pueblos, pero también un motivo de conexión entre personajes de distintas culturas que intentan relacionarse aprendiendo el idioma del otro. Y aunque parece una obviedad decir todo esto, capaz, porque es algo que... Tengo que ponga un vídeo de Zazai italiano. Qué durísimo. Este señor se va a morir en una de estas. Mamita. ¿Y Pokémon? Bueno, sí, a ver, lo que pasa es que Pokémon es complicado, porque como el anime tiene ese toque infantil, a veces es complicado. En los juegos creo que sí que se puede notar esas diferencias culturales entre las diferentes islas, bueno, islas, regiones. Sí que hay diferencias culturales marcadas. Y dependiendo, sí que juegan diferente en la región en función de los Pokémon que sean importantes, la divinidad, por así decirlo. Más o menos no lo hace mal. que vemos en la vida real todos los días, y es evidente que pasa, no lo es tanto cuando escribís una historia, porque no son pocos los casos donde tenés muchas especies, hábitats radicalmente distintos, pero que al final la gente es igual en todos lados. Y esto me lleva a mi primer punto negativo, que haya variedad al pedo. Un buen ejemplo de esto es Dragon Ball. Tenés 12 universos, decenas o hasta cientos de planetas y razas alienígenas inteligentes, dioses, ángeles y demonios, y todos hablan japonés y tienen costumbres parecidas. Los únicos con distinciones culturales son los Namekusei, pero también saben japonés además de su idioma natal. Entonces, sí, pero bueno, yo ya digo, yo lo del idioma lo puedo llegar a entender, porque al final el tema del idioma es incluso un tema de que a nivel de espectador es más simple. Ojo, la obra que lo quiera hacer bien de verdad te juega con el idioma. Por ejemplo, una obra que hace esto es, al menos las primeras temporadas, es Juego de Tronos. Juego de Tronos, cuando hablaba uno de que no conocía, digamos, el idioma oficial, por así decirlo, te lo tenían que traducir. En plan, había un personaje traduciéndolo, ¿no? Eso pasaba con los Dothraki mucho, como hablaban otro idioma, iban a su puta bola. Entonces, en realidad eso mola, pero a nivel de espectador lo puedes entender. Otra obra que hace mucho esto, y de hecho gran parte de la obra es así. De hecho, el libro no me lo quiero leer porque se supone que también es así. Es Shogun, la serie de Shogun. Claro, el personaje durante gran parte de la serie no se entera porque están hablando japonés. Y ahí lo hacen muy bien el tema del idioma. El tema de la barrera que es el idioma, lo hacen muy, muy, muy bien. Esto, por ejemplo, no se suele hacer nada en la fantasía y en los isekais.
Entonces, ¿para qué poronga tenés tantas especies y ecosistemas diferentes si seas de la especie que Sí, la seas? mayoría de Isekais Metal es así. Más o menos son todos iguales. Y llega hasta el absurdo de que los Saiyajin sean compatibles reproductivamente con los humanos. Que para los que tengan algo de conocimiento sobre taxonomía se pueden imaginar las implicaciones que tiene esto. En algún momento quiero hacer un video hablando sobre ese tema, pero solamente si veo que ustedes lo quieren. Pasemos ahora al siguiente punto positivo. Y ahora sí. Sí, en realidad no tiene ningún sentido, pero bueno. No te está bien construido. Contando todo lo que muestra y entiendo que el juego ocurre en una sola isla. No sé tantísimo del lore de Terraria como para decirte si está bien construido. Tengo algunas nociones y diría que no es malo, pero no sé tantísimo del lore de Terraria. Sí que nos metemos de lleno en lo que es la narrativa de tu historia, porque el hecho de tener un mundo amplio, o aunque no sea amplio, variado e interesante, es que te permite que pasen cosas en esos lugares. Y con esto no me refiero a que los personajes vayan cambiando de lugar para contar la historia, sino que cada uno de esos lugares distintos tienen que estar vivos. Que haya historias sucediendo a la vez en distintos lugares del mundo, y no hace falta que me hagas un capítulo acá, un capítulo allá. No hace falta distraer tanto de la historia principal, pero me refiero a que pasen cosas, aunque no... Sí, esto lo hace. Es que One Piece en este aspecto es muy bueno. One Piece con las primeras páginas que manda otros personajes, eso lo mantiene vivo. O lo típico, esto también lo puedes hacer con que la típica noticia de fondo, me refiero, si a nivel tecnológico en tu mundo hay tele, si en la tele sale una noticia de fondo de en tal país ha pasado no sé qué, o en el periódico tal, o se escucha en la radio no sé qué, de esa manera mantienes que el mundo sigue vivo, el ecosistema está por ahí, ¿sabes? no me las estés contando en tiempo real necesariamente. Que aparezca en un diario que pasó algo en otro lado. Que venga un personaje de allá y te cuente algo. Que salga un anuncio en la tele sobre algo. ¿Ves? Lo que sea, Es que aunque tal sea cual un lo que detalle dices. que está en el fondo. ¿Qué tal el mundo de Code Geass? No lo recuerdo mal. A mí me gusta hacer world building y luego lo dejo todo abandonado. Es que el hacer world building está guapo, se le da importancia plena. Todo esto suma mucho a que ese mundo se vea y se sienta vivo. El mejor caso que conozco de esto es One Piece, sin dudas. Están los protas leyendo el diario para ver si les aumentaron la recompensa después de bajarse a un dictador en una isla y se ve que en la otra página del diario que el rey de este otro reino al que fueron una vez se murió o que tal isla entró en guerra. Y One Piece además le mete un aspecto más, que es que cuando los protagonistas capaz no pueden prestar atención Un Isekai donde no hay ninguna pelea. Uf, hostia, ahora mismo no recuerdo ninguno. a las noticias, después se Y enteran... Hora de Aventuras. Hora de Aventuras, hay mucha diversidad, mucho tal. Pero a veces sí que noto que en sí es todo muy. Sí que a veces son demasiado similares, incluso los diferentes reinos. Es decir, sí puede haber alguna diferencia, pero no es una diferencia absurda. Es simplemente cosas aleatorias colocadas muchas veces. Que no digo que sea malo, pero tampoco creo que el mundo de Hora de Aventuras es chulo de ver, pero a la hora que te paras a analizarlo dices. En realidad es todo muy parecido. Quizá el Reino Fuego es el que más cambia respecto al Reino Chicle, por ejemplo. Pero también es verdad que no todos los reinos se exploran, ¿no? Porque el otro que, por ejemplo, era el slime o el lodo, según la traducción, que era otro de los reinos importantes por ser una de las 4 elementos, la verdad es que de ese reino sabes 4 mierdas. Bueno, sé que una variante de Finn creo que acabó casada con la ESA, pero bueno, cosas traumantes. eran tarde de cosas que pasaron y que revolucionaron al mundo. Que cambien los altos mandos del gobierno mundial, que haya un pirata re picante que ahora está súper poderoso, que maten al rey de una isla que ellos habían estado, que secuestren a una princesa que es amiga de ellos. Pasan cosas importantes aunque ellos no estén ahí. Porque el mundo no gira alrededor de ellos, el mundo vive sus propias historias, estén o no ellos ahí. De la misma forma pretendés que las situaciones progresen en los lugares aunque ya no vayan a estar ahí los principales. Por ejemplo Naruto. Naruto se va 2 años y todo el mundo hace su vida. Los de la aldea de la hoja se hacen Chunin, Gaara se hace Kazekage, en el país de las olas terminan el puente de mierda ese que empezaba Había un reino en el espacio. Sí, el capítulo de Bimo te refieres. primer arco de la serie, y Sí, así un ese no montón de está mal. cosas cambian, pero no dependen de que Naruto esté presente para que el mundo avance. Esto me lleva a mi punto negativo número 2, que es cuando tu mundo es grande y vasto al pedo. Si toda tu historia pasa en un colegio, es normal que no pase mucho que no sea alrededor de los protas. Pero si tenés un mundo gigantesco, con diferentes regiones, gente diferente con objetivos propios, y así no es lo mismo. Acá estás desaprovechando. No tiene sentido que nadie haga nada cuando el prota sale de ahí. Por ejemplo, en SAO. Si Kirito no está con un personaje, se quedan petrificados en el tiempo. Nadie hace nada si no es al lado de Kirito. Todo el mundo espera a tener a Kirito al lado para tener sus... Es que hay algún Isekai que tengas consecuencias reales. Al llegar el prota al Isekai y este deja por completo su propio mundo. Red Zero, al menos los padres, que hasta donde yo sé, se quedan traumados. problemas o su desarrollo de personaje. El mundo sin Kirito no se mueve, por lo menos dentro de los juegos. Afuera del juego un poco sí, por lo menos. Vamos al siguiente punto positivo, que ese mundo interesante Está mi se V. explore. No te digo que tengas 300 regiones diferentes todas entre sí y que tengas que recorrerlas todas. Me refiero a que ese aspecto que hacía único a tu mundo se explore, pero que se explore físicamente como que también se explore como concepto. Un ejemplo buenísimo es el de... Sí, mira, esto, por ejemplo. Porque al final, en plan, crear cosas simplemente para nombrarlas no vale de nada. Literalmente no le vale de nada. Quiero decir, por ejemplo,
No sé, Jujutsu Kaisen, tío. ¿Por qué nunca hemos tenido un arco de explicarme verdaderamente bien por qué solo hay hechiceros en Japón? Quiero decir, no haberme explorado eso bien. Bueno, y alguno en África perdido de la mano de Dios, vete tú a saber por qué. Una buena explicación, un arco centrado en eso, es un insulto a la construcción de mundo. Porque si me explicas de alguna manera, aunque lo veo muy complicado, que solo están en Japón y en África, te puedo decir, ok. Pero si no me lo explicas, simplemente pienso de que, bro, te daba pereza escribir. En plan, te daba pereza escribir. Ya está, punto. De Shingeki no Kyojin. El mundo claramente se plantea como las murallas, lo que hay entre ellas y lo que hay afuera. Bueno, cada una de estas partes tengo que entenderla. O yo qué sé, Boku no Hero las demás escuelas. En realidad, ¿para qué valen las demás escuelas? Más allá del arco este donde aparecen más personajes, pero no valen para nada. ¿Para qué hay más escuelas? Conocerlas, ver cómo funcionan, y se hace de maravilla en Shingeki. Tenés ganas de conocer las distintas partes y las conoces. Tenés cosas pasando en cada parte del mundo y tenés exploración conceptual. ¿Cómo están hechas las murallas? ¿Quién hizo las murallas? ¿Por qué hicieron las murallas? ¿Cuándo se hicieron las Y el cómo vive, en plan, y se notan las diferencias de cómo vive cada gente en las murallas. Me refiero, según te adentras más viven mejor, porque digamos es más la parte de la nobleza. También estaba la ciudad, estaba bajo tierra, que era una putísima mierda. murallas? ¿Por qué la gente se encerró en las murallas? ¿Por qué nadie sabe nada al respecto? Ahora reemplazá la palabra muralla por cualquier cosa construible y tenés un concepto de mundo interesante. Fíjate qué fácil. Un mundo donde toda la gente vive en un edificio gigante, los pobres viven más abajo. Estoy seguro de que hay una obra que va sobre eso. Bueno, Blame es un poquito esto, ¿no? No es un edificio, pero en Blame toda la humanidad vive en una estructura que se va creciendo y creciendo. Qué bueno es Blame, por cierto. Tío, ¿cómo se llama? ¿El mangaka de Blame? ¿Es el de Gantz? No, ¿verdad? ¿O sí? Abajo y los ricos viven más arriba, nadie puede salir del edificio y le metes alguna dinámica con eso. Cada persona tiene un identificador en el pecho con el número de piso en el que vive y hay discriminación hacia todos los que tengan un número peor que el tuyo. No inventé un carajo. Hay una película que creo que es esto, pero es en un tren, ¿puede ser? Pero si ahora le meto a un prota que vive en el piso más abajo de todo y quiere subir para entender por qué mierda tiene que vivir así, o al revés, un tipo que nació en el piso más alto y desconoce lo mal que vive el resto, pero cuando se entera quiere romper todo, se entiende que ahora ya la historia en sí mínimamente va a tener un componente interesante, solamente porque viste un mundo con una premisa que te hace querer explorarlo. ¿Cómo está hecho el edificio? Bueno, Tower of Hot es un poquito esto. ¿Quién hizo el edificio? ¿Por qué hicieron el edificio? ¿Cuándo hicieron el edificio? No exactamente, ¿Por qué la gente pero se encerró en el edificio? ¿Por qué nadie sabe nada al respecto? Y este ejemplo es lo que se me ocurrió ahora pensando 15 segundos en cómo cambiaba la palabra muralla por otra palabra que ahora fue edificio. No tiene nada de original, pero igual llama la atención. Lo que me lleva a mi siguiente punto negativo, que no se explore nada. Porque si después no se hace nada con todos estos aspectos y toda la historia pasa en el piso 1 donde viven los más pobres, y es una historia de pandillas, ponele que nunca salen del piso 1, tiraste tu idea interesante a la basura. Al pedo tengo 1.000.000 de pesos con gente viviendo en condiciones diferentes si la historia es lo mismo que si la hiciera en el piso 1 de este edificio que si la hiciera en la Villa 31. La historia que cuentes tiene que aprovecharse del mundo que creaste, no son dos entidades distintas que no se relacionan entre sí. El mundo condiciona la narrativa y la narrativa tiene que cambiar ese mundo. Y creo que un ejemplo de esto es Dragon Ball Super. Tenés 12 universos con cientos de planetas y casi todo pasa en la Tierra. Dale, amigo, aprovecha, ya lo tenés ahí. Sí, por favor. Mi arco multiversal. Explora más, usa el entorno. En Z siento que se usó un poco mejor, pero en GT tenés el mismo problema. Exploraste 500 planetas para buscar Esfera del Dragón y los siguientes 3 arcos son todos en la Tierra, boludo. Siguiente punto positivo, atravesar el mundo tiene que tener algo de gracia. Otro punto que en mi opinión le da muchísima vida es que el mundo tenga algún obstáculo para poder permitir a los personajes recorrerlo. Que no sea simplemente que todas estas regiones distintas con geografías únicas o con características especiales están separadas por un paseíto en bicicleta. Si estoy en un mundo con naves espaciales y planetas, que si quiero ir a un planeta caliente necesite preparar la nave para que se lo aguante. O que si es un mundo primitivo donde no hay ciencia para la navegación, haya que ver cómo mierda sabemos en qué dirección queda el oeste sin brújula para no perdernos y terminar la deriva. Y así con 1.000.000 de cosas. No necesariamente todo tiene que ser un obstáculo, pero que por lo menos se plantee. Uno que lo hace excelente todo esto es Doctor Stone. Tenés dos bandos que están separados por unos 40-50 kilómetros que se puede hacer en un día de viaje capaz, pero que por no tener los medios de transporte complican muchísimo las comunicaciones o la planeación de un ataque del uno al otro, por ejemplo. O mismo metas mucho más ambiciosas, como ir desde Japón Pues no me suena a ninguno. hasta Estados Unidos sin tener tecnología moderna y tener que ingeniárselas para hacerlo sin tardar años. Y en cada obra se hará a su manera dependiendo del tipo de distinciones que tenga cada región o parte de tu mundo. Siguiente punto negativo, chupémosle la verga a los protas. Otro punto que veo muy malo es cuando vos podés tener regiones con sus culturas, con sus dinámicas, que lo podrían hacer únicos, pero que todo el pueblo se pone en pausa y tiran a la mierda toda su cultura o costumbres cuando llegan los protagonistas, porque amigo, hay que ayudar a los protas. No sé quiénes son, pero necesito ya mismo que rompamos todas nuestras costumbres, por favor. Que en este lugar no pueden entrar hombres y es... Sí, es un poco la El Salvador, ¿no? Por así decirlo.
solo de mujeres, pero mirá, no es cualquier hombre, es el prota, que entre ya mismo aunque nunca hayamos hecho una excepción. Que este es el castillo donde vive un rey con el que solamente puede hablar su mano derecha. Llevemos ya mismo al grupo principal frente al rey porque tienen que charlar de algo re importante. Y así con otras cosas también. Cuando vas a un lugar, todo el mundo tiene sus propios problemas de los que encargarse. Por lo general, nadie va a poner en pausa su vida para que vos sigas tu camino. Siguiente punto negativo, que sea grande pero todo igual. Muchas veces se plantea un mundo que te dicen que es gigante, lleno de aventuras. Mira, de hecho, hay un Isekai que esto lo hace bien. En plan, el prota aparece en el mundo, pero el mundo sopla del prota al principio. Les da igual completamente. No es hasta que básicamente se salta completamente su cultura, cagándose en su diosa, que no le hacen puto caso. Es un manga, por cierto. Es un mundo parecido al nuestro. La reencarnación del soldado veterano. Pero con muchas ciudades, cada una con sus particularidades únicas y sus personajes distintivos, pero en la práctica terminan siendo más o menos todas lo mismo. El mejor ejemplo de esto es el mundo de Pokémon. Tenés un montón de regiones súper variadas, con decenas de pueblos bichitos increíbles que podrían cambiar completamente la dinámica cultural de los distintos lugares, pero a la hora de la verdad todos los pueblos se sienten idénticos. Y acá hablo del anime de Pokémon. En los juegos... Sí, veis, es tal cual lo que he dicho yo. El anime sí que se siente muy igual todo, quitando alguna excepción, pero en los juegos sí que hay diferentes culturas. Cada juego tiene su estilo. Entre el mismo juego pueden compartir cosas las ciudades, pero eso es normal porque es el mismo región, país. Pero sí que hay diferencias. Sí que se siente más esa variedad y la veo mejor utilizada. Pero en el anime todos los pueblos son iguales, amigo. Y desaprovecha toda esa variedad potencial que tenía. Pero bueno, pasemos al último punto. Que es bueno si está bien aplicado o malo si está mal aplicado. Y me refiero al paso del tiempo. Incluso podrías decir que Pokémon algo que hace bien es la influencia de los sobres locales. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces el líder del gimnasio es el que influye a los demás entrenadores de la zona y tienen Pokémon de ese tipo, por ejemplo. Hay como una influencia local, de lore regional, por así decirlo. Un mundo, sea el que sea, la reencarnación del veterano, sí, también se llama así. Si pasan 2, 5, 10, 20 o 100 años, en todos los casos, el lugar tiene que cambiar junto con su gente. Y esto aplica a la narrativa de los personajes, no solamente a cambios físicos del lugar. Un ejemplo de esto bien aplicado es el caso de Monster. Acaba siguiendo la historia de un médico que va teniendo todo su desarrollo, sí, pero el resto de personajes también van haciendo sus vidas. Y más importante, el contexto histórico cambia. Este anime está situado en Alemania y empieza antes de la caída del muro de Berlín. Pero a medida que avanza la serie, el tiempo pasa y el muro cae, como en la vida real. Y eso lo ves reflejado en los personajes de la serie, en los lugares que atraviesa el protagonista y con la gente nueva con la que se va relacionando. Los eventos históricos pasan sin importar si el protagonista está feliz o triste. Y el tiempo cambia a la gente, para bien o para mal. Un caso que creo que es esto mismo mal aplicado es el de Death Note. Después de que termina la primera mitad de la serie pasan varios años, pero todo se siente idéntico. Aunque Light se haya hecho cargo de la policía, la investigación sigue exactamente igual. El resto de los policías son o igual de idiotas o tienen exactamente los mismos problemas o se ven prácticamente idénticos. Para lo único que sirvió el salto temporal fue para que Nier y Melo crezcan en edad y para que la hermana de Light se pueda levantar a Matsuda. El resto se congeló en el tiempo. Así que bueno. Es que ahí se cae donde el prota sea mayor, o sea, 50 años y se vea físicamente de esa edad. No 50, pero el que te he dicho a lo mejor tiene 30 y largos. Esos son los puntos que creo que hacen que un mundo sea bueno o malo. Ahora voy a repasar 10 animes populares para ver cuántos puntos suman o restan con cada punto de la checklist. Esto va a ser rápido, no me voy a meter en mucho detalle porque creo que ya se entendió cada punto. One Piece tiene una premisa interesante, el mundo dividido por una banda roja del continente y una línea de mar súper peligrosa llena de piratas. Tiene diferencias culturales notables, el mundo avanza sin los protas, obviamente... Sí, One Piece esto lo hace muy bien. Explora el mundo, hay obstáculos claros para ir al fondo del mar, en el barco, para ir a las islas del cielo, le ponen alitas y buscan una no-cap stream. Se nota el paso del tiempo en los lugares, las situaciones políticas. Sí, aquí los líderes cambian, los almirantes cambian, los piratas importantes cambian, no son los mismos Yonko, por así decirlo. Los Shichibukai desaparecen como instrumento político. De los países cambian, las organizaciones de la marina, gobiernos o tripulaciones cambian, la gente se mueve de un lugar a otro y podría seguir. One Piece saca puntuación perfecta para sorpresa de nadie, es el punto más fuerte de la obra seguramente. Hunter x Hunter, el mundo se mueve sin los protas, los cazadores van mejorando sus habilidades, hay gente que se muere sin que se enteren, peleas entre otra gente, etc. Definitivamente se explora el mundo, hay obstáculos para atravesarlo, incluso arcos completos que empiezan buscando la solución a algo pero terminan siendo un conflicto en sí mismos, como Yorkshire, que empezó siendo el camino a Grid Island. El resto de los puntos no creo que apliquen. No le voy a dar el punto de premisa interesante porque es algo que te enterás mucho después, lo de la existencia del continente oscuro, por si tenían la duda. Dragon Ball. El mundo de Dragon Ball definitivamente se explora, conoces planetas, regiones y cosas muy distintas todo el tiempo. Tiene muchas especies al pedo. Son todas iguales al final del día. Sí, son la misma mierda. Todo pasa en la Tierra. Nadie se hace más fuerte excepto los que están rodeando a Goku en el momento. Naruto, cada día tiene sus diferencias culturales. Sí, la construcción del mundo de Dragon Ball no es el punto fuerte. Lamentablemente.
notables, el mundo avanza sin los protas, a veces incluso queda completamente helado para ver una trama. Se nota bien el paso del tiempo, como dije antes cuando hablé de este tema. Sword Art Online, la premisa del mundo es súper interesante, pero casi no se exploran los 100 niveles, el mundo sin Kirito no se mueve y en todos los casos viven igual, aunque haya 100 niveles distintos, todos viven de la misma manera. Pokémon, el mundo es interesante, pero todos dejan de hacer su vida para darle bola a los protas. Todos los pueblos son iguales y no existe el paso del tiempo, casi literal. Si hablamos del anime, Realmente. Shingeki no Kyojin, la premisa es muy llamativa, hay diferencias culturales clarísimas entre las distintas posiciones en relación a las murallas, se exploran todos los aspectos de las murallas, adentro, afuera, más cerca del centro, más cerca de los bordes, de la zona intermedia, todo. Se plantean muy bien los desafíos que te dan las murallas y lo que implica para atravesar el terreno o ir de un lugar estratégico al otro. Se nota Avatar de los elementos probablemente sea una de las obras con mejor construcción del mundo. Avatar tiene diferentes regiones, diferentes naciones, con sus diferencias culturales muy marcadas, con diferentes poderes, por así decirlo, cada uno. El mundo se mueve completamente sin Aang. Sigue, y mira que es el Avatar, pero el mundo sigue completamente. Avatar tiene una construcción del mundo muy, muy buena. Las corrientes filosóficas que se exploran. No es lo mismo el cómo piensa un nómada de aire a cómo piensa un pavo de la Nación del Fuego. Nada que ver. Nada que ver. mucho el paso del tiempo, en especial en la política. Kimetsu no Yaiba, todos los pueblos son básicamente lo mismo, todos los personajes giran en torno a los protagonistas y aunque pasen unos años no se nota en nada. Jujutsu Kaisen, se muestran las diferencias culturales entre los que viven en un país con maldiciones de los que no, o cómo resuelven los problemas con ellas en ciudades o en pueblos. Y el mundo se mueve mucho sin los protas. El resto de las cosas creo que no aplica. Doctor Stone, la premisa es muy interesante, es una forma novedosa de encarar un mundo que es igual a nuestro, pero distinto. Hay marcadísimas diferencias culturales dependiendo del contexto de cada población, se exploran las distintas regiones de formas interesantes, además de que cada región tiene sus desafíos de movilidad. Se nota bien el paso del tiempo en los estados de las civilizaciones, aunque no tanto en los personajes igualmente. Eso sí, por el hecho de tener tanto impacto, todo gira en torno a Senku en cualquier lugar al que vaya. Sí. Así que nada, si pensabas escribir una historia y no sabías cómo encarar la construcción de tu mundo, acá tenés mi opinión al respecto, aunque sea, pero díganme qué otras cosas les parecen que mejoran o empeoran la construcción de un mundo de ficción. Muy buen vídeo, me ha gustado.